FinTech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana, con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juanjo Piano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle. Bienvenidos a un nuevo capítulo de FinTech on the Rocks. Hoy vamos a hablar sobre el dinero en su forma más pura. Vamos a hablar sobre el efectivo y por qué, a pesar de todas las innovaciones de las que aparecen en la industria para eliminarlo, sigue estando más presente que nunca. Antes de empezar a debatir sobre si el efectivo es deseable o inevitable, Augusto nos va a contar la historia del día. Juanpi, Juanjo, ¿cómo andan? Todo bárbaro, ¿vos? Todo muy bien. Muy bien. A ver, el del efectivo es, como decimos en Argentina, Juanpi, para referirme a esas cosas complejas, un típico cuento chino. Pero más allá, digamos, de este popular refrán, lo es literalmente. ¿Por qué digo que lo es literalmente? Porque cuenta una versión de la historia que el papel moneda, el efectivo, el cash, digamos, surge en China alrededor de más o menos el 800 después de Cristo. Los chinos llamaban a estos papeles, a estos billetes, dinero volante, por el poco peso que tenían y la facilidad con que iban circulando en áreas muy extensas del imperio. Hacia el siglo X ya tenían incluso un sistema de circulación muy bien estructurado que llegaba a todos los rincones del imperio chino, que en ese entonces era muy pero muy grande. Ahora, también con este dinero volante, con el efectivo, aparece un flagelo que hoy conocemos y mucho, incluso acá en Argentina, que es la inflación. El primer encontronazo, digamos, con este peligroso y dañino fenómeno económico data de más o menos el 1280 y tiene origen obviamente en China, porque en medio de las guerras que había, la dinastía Ming empezó a imprimir billetes sin contar con el respaldo necesario que justificara, digamos, las reservas de ese dinero emitido. Ahora, para encontrarnos con los primeros contactos en el mundo occidental, con esta forma, por así llamarlo, de dinero, tenemos que remontarnos al siglo XII más o menos, y lo encontramos en las anotaciones que hace Marco Polo, que era un explorador veneciano, que allá por el 1200 después de Cristo llega por primera vez a la dinastía Ming. Para los contemporáneos de Marco Polo, las aseveraciones que había hecho, las anotaciones, les parecían totalmente fantasiosas, de nula credibilidad. No podían entender el concepto de que hubiera dinero que no fueran monedas de oro o de plata con la cara de un rey. No les cabía la idea de esto que sea un papel que en sí no tiene ningún valor por sí mismo, porque el oro valía incluso por su escasez, por su posibilidad de cambiarlo, la plata lo mismo. El papel, digamos, era incluso un valor mucho más ínfimo que lo que podían ser unos granos de cacao, por ejemplo. Entonces, lo que contaba Marco Polo en sus anotaciones recién se puede verificar en Occidente, llega a Occidente, 300 años más tarde, cuando aparecen los primeros billetes emitidos por la dinastía Ming durante esta escalada inflacionaria del año 1200, más o menos. Ahora, algunos también atribuyen el origen del papel moneda en Occidente a los caballeros templarios. La orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, también llamados los templarios, tenía su origen en unos caballeros que custodiaban el camino o las rutas que salía desde Francia y desde Inglaterra hacia la Tierra Santa, en el marco de estas cruzadas, ¿no? Estas batallas que se dieron durante más o menos 200 años, mediante la cual los reyes católicos querían recuperar los territorios en donde había nacido, vivido y muerto Jesús. Los caballeros templarios lo que le daban a todos los peregrinos que iban a Tierra Santa era la posibilidad de que depositaran su dinero en París o en Londres y que cuando llegaran a Jerusalén pudieran retirarlo. A cambio le daban una especie de recibo, de letra de cambio, que además a los peregrinos les permitía ir parando por distintas postas del camino que había a Tierra Santa e ir haciéndose de parte de este dinero que habían depositado en su ciudad de origen. Ahora, el viaje a Tierra Santa, la verdad, Juanpi, que duraba muchos años en esta época, no se hacía en 12 horas como se puede hacer hoy por hoy en un avión o en unos cuantos días como se puede hacer en un auto desde París a Jerusalén. Entonces los templarios descubrieron que podían hacer algo más que guardar el dinero, que podían prestarlo durante algún lapso de tiempo
y que ese lapso de tiempo por el cual los prestaba podía significarles un interés. Quizás les suena familiar, pero bueno, esto nos va a quedar para algún otro capítulo de Fintech on the Rocks. Pero volviendo a lo que nos reúne hoy, los primeros billetes, por así llamarlos, contemporáneos que aparecen en Occidente, tal como se conciben hoy en día, surgen en Suecia en el año 1661, de la mano del cambista Johann Palmstus, perdón por la pronunciación, quien los entregaba como recibo en realidad para quien depositara oro o cualquier otro metal en el Banco de Estocolmo, que también era de su propiedad. A España llega, por ejemplo, recién casi 100 años más tarde, cuando durante el reinado de Carlos III, si mal no recuerdo, el uso se popularizó mucho para utilizar en la transacción entre personas, digamos, para ir reemplazando de a poco las monedas de oro y de plata que muchas veces eran poco cómodas o poco prácticas. Ahora, hoy en día la tecnología, ¿viste?, va evolucionando mucho y casi la totalidad de la experiencia humana está atravesada por lo que es la tecnología. Y el dinero obviamente no es la excepción. Pero todo esto me llama a la reflexión, ¿no? Porque pasamos del trueque a las monedas, de las monedas a los billetes, de los billetes al dinero electrónico. Ahora te podría sumar a las criptomonedas. Y digo, ¿qué es lo que viene? ¿El efectivo, el cash, va a morir? ¿Tendrás algún templario o alguna templaria moderna a la que le podamos preguntar esto? Estuvimos buscando en el árbol genealógico de los caballeros templarios y llegamos hasta una persona que la vamos a presentar. Después de trabajar muchos años en la banca, que me animo a decir tradicional, en la banca digital, que tuvo también, se dice que es amiga de Larry Page, porque también tuvo un paso muy exitoso por Google, y ahora es la CEO de Gire. Vero, gracias por estar, bienvenida. Gracias por la invitación. Me encantaría ser amiga de Larry. Sí, lo quise ser, pero en 6 años no lo conseguí. Así que súper interesante la historia de los templarios. Me han dicho muchas cosas, pero templaria es la primera vez. Así que, bueno, me lo voy a tomar como un halago. No creo serlo. Me parece que era más como la secretaria. Yo tenía los puestitos ahí en el camino a Jerusalén y recibía el dinero. Tenías las postas, recibías y pagabas. Exactamente. Recibíamos en los puestos de Rapipago a lo largo del camino a Jerusalén el dinero de los templarios. Uno de los motivos, y en realidad probablemente el principal motivo por el que te trajimos, no es porque sos una experta de la banca y las finanzas, que consideramos que lo sos, sino porque estuvimos haciendo un poco de investigación sobre tu vida y nos dimos cuenta que eras psicóloga. Entonces, ¿qué componente hay en el comportamiento humano que pueda explicar su relación con el efectivo? ¿Hay algo de eso? Pero me tiraste una pregunta que podemos estar un mes. Qué buena esa pregunta. No tengo ninguna duda que hay alguna relación. Partamos de la base, perdón, Vero, que ya cuando olés, no todas las monedas, ¿viste? Hay monedas que tienen que huelen distinto, olor a berreta, olor a que nadie la quiere tener encima. Y hay otras más verdecitas que tienen algo especial, ¿no? Sí. Ahí hay algo. Hay un componente, no sé, los sentidos le transmiten al cerebro algo, ¿no? Dependiendo de la moneda. Y algo hay. ¿Cómo es el día a día? Porque uno dice, bueno, tiene muchos mitos respecto de Rapipago, ¿no? De lo que usa un Rapipago. ¿Cómo es el día a día de esa operación? ¿Cómo es esa relación con la gente? La gente, cuando uno le pregunta, cuando uno lo mira y viene o se acerca, ¿por qué elige esa opción habiendo otras en el mercado? ¿Por qué sigue optando por ese camino? Mira, hay varios motivos. Yo entré a la compañía hace 1 año y medio y algunas cosas me parecían hasta increíbles a mí. Digo, tenía como mis propios prejuicios de, no, la gente no puede ir físicamente a un lugar y pagar con tarjeta de débito. ¿Por qué harías eso? ¿No? O sea, ¿por qué irías físicamente si vas a usar un medio digital? Y sin embargo hay mucha gente que hace eso. Ahora, en particular, y volviendo a esto de la relación con los billetes, hay algo de cierta seguridad en mucha gente respecto de entregar un billete y recibir un comprobante que en los canales digitales, para esa gente por lo menos, no está.
Y otra de las cosas, bueno, vos trajiste el tema de mi título de grado que lo tengo escondido ahí en LinkedIn, pero hay un tema de relación humana, aunque no te parezca, en los puestos de Rapipago. O sea, la gente que va al Rapipago, la mayoría son habitués de ir a ese lugar. Y no es que va a cualquiera de los Rapipago, va a su Rapipago. Es como su Rapipago amigo, ¿viste? Como tu verdulería, tu carnicería, y es tu Rapipago. Me pasa, Vero, me pasa, te lo contaba antes que arranquemos, ¿viste? Sí, es que es así, es muy común. ¿Por qué? Porque si vos tenés este hábito de pagar por este medio, en general lo que haces es integrarlo a parte de tu dinámica de movimiento por el mundo físico, digamos, analógico. Entonces, vos elegís la primera vez el Rapipago que te queda más cerca de tu casa o más cerca de tu trabajo, y después haces un hábito de eso y conoces a tu cajera o a tu cajero, y vas siempre ahí, digamos, no es transaccional de paso como en muchos otros lugares. Pero qué interesante eso porque, nada, en mi carrera en el sector he trabajado mucho con jubilados y no pueden, ya cuando uno tiene el hábito generado y llega a una edad, el hábito está por encima de todo, ¿no? Y se conecta mucho con la confianza, ¿no? Un tema que tratamos en otro capítulo que es central en este tema. Entonces, está bueno unir estos dos temas, ¿no? La confianza, dinero, efectivo, confianza, lo ves, lo tocas, porque ese público también tiene cierta desconfianza por todo lo otro desconocido, que por ahí tiene que ver más con una generación más nueva. La confianza, la desconfianza y el hábito, ¿no? Creo que son dos variables muy importantes a la hora de hablar de las finanzas del pasado, de la actualidad y del futuro, ¿no? Tema que vamos a tratar de aquí en adelante en este podcast. Déjame que te sume, a propósito de esto que estás comentando, una anécdota que sucedió durante la pandemia. Vamos a hablar puntualmente, vos mencionabas la gente mayor y que tiene el hábito, el billete y la confianza y demás. Charlando con agentes nuestros, nosotros tenemos 10.000 puntos de Rapipago en el país. Algunos, los menos, son propios de nuestra empresa y la mayoría son franquicias, son terceros. A esto llamamos agentes. En el interior del país tenés agentes que nuclean muchos puestos de Rapipago en distintos locales, digamos. Y en general es una actividad que la gente mantiene a lo largo de muchísimo tiempo y el vínculo con sus clientes también lo mantiene a lo largo de muchísimo tiempo. Y una de las cosas que me comentaban agentes del interior durante la pandemia es que se habían dado cuenta que para mucha gente mayor ir a pagar al Rapipago era la única actividad que podían hacer, que como que tenían justificada para salir de su casa. Y que era gente que estaba sola. O sea, que estaba sola en su casa y lo único que tenía como autorizado era ir a pagar el servicio al Rapipago. Con lo cual, ellos se dieron cuenta que era como que era una necesidad humana de interactuar, de salir a la calle y más, y empezaron a poner sillas en la vereda para esperar el turno de pagar, pero no solo para esperar el turno de pagar por si hubiera cola, sino para que esta gente pudiera estar un rato sentada. Y digo, si vos te pones a pensar, es mucho más allá que una transacción monetaria este ejercicio. Este ejercicio de tener una persona del otro lado que está viendo que vos tenés que pagar algo, pero que sos una persona con nombre y apellido, que te conoce hace años y que está teniendo una necesidad y que satisface esa necesidad mucho más allá de la transacción. Pero aparte es increíble porque es totalmente antiactual, ¿no? Uno dice, ¿pero cómo? ¿No quieren pagar, irse rápido, usar la aplicación? No. Esta gente que ya tiene tiempo para ella, para vincularse, que es una generación que se relacionaba mucho más presencialmente y demás, tiene un día dedicado a ir a vincularse con los vecinos, a cobrar, a hablar con el cajero. Entonces es complicado entender la realidad de esa gente, pero es una realidad que hay que tenerla presente a la hora de gestionar, cualquier cosa que tenga que ver con pagos físicos, ¿no? Nosotros hacíamos mucho la analogía con las salas de espera de las aerolíneas, ¿no? Una revista, una charla, una tele, un lugar donde se hacen preguntas y respuestas. Bueno, hay toda una parte lúdica y social que hay que me parece, recrear en estos lugares, que al fin y al cabo son una parte de la sociedad, ¿no? Y
está buenísimo esto que decís y también me trajo a la cabeza el otro extremo, que yo también tenía un prejuicio, que es la gente joven. La gente joven también va a Rapipago, aunque no lo creas. A ver, para que ustedes tengan en el radar, dentro del universo de transacciones que, digamos, Rapipago nace hace 30 años con el objetivo de cobrar servicios. Pero hoy transacciona mucho más que servicios. Y no solo hace cobranza, también hace pagos. O sea, lo que se llama extra cash, digamos. Y la transacción que proporcionalmente más creció en los últimos 2 años fue el cash in y el cash out de billeteras virtuales. O sea, cash in y cash out con efectivo de billeteras virtuales en nuestras posiciones. Te termina siendo una puerta de ingreso y de egreso al mundo digital. Absolutamente. Es que cuando vos pensás en las billeteras virtuales, digamos, a veces uno puede, simplificando, pensar que es un ecosistema 100% digital. Y en realidad, esto de ver datos y de la realidad, cómo se ha comportado, no es así. Tenés una pata donde hay una relación del billete con la billetera virtual. Pero en mi paso por el Banco Central y por Casa de Moneda me pasó de recibir muchas veces a gente que venía de afuera por distintas misiones y demás. Y me sorprendió mucho la postura alemana al respecto del papel moneda. Ellos son muy defensores del papel moneda como símbolo de autonomía y autarquía en las decisiones del individuo, es decir, como una forma en la cual la tecnología no te esté permanentemente sugiriendo qué comprar, qué vender, cómo hacer determinadas cosas, es decir, que los algoritmos no te predestinen a algunas decisiones. Más allá de eso, yo creo que más temprano que tarde probablemente el futuro sea sin papel moneda. Me interesa saber qué opinás vos al respecto y cómo te imaginás esta transición. ¿Qué opino respecto del tiempo? ¿A qué llama futuro? ¿Qué futuro para vos? ¿Mañana o dentro de 100 años? No, de acá a 10 años sería el horizonte temporal. Ponele. Yo no lo veo desaparecer en 10 años, ni de casualidad. Por lo menos no en la Argentina y en Latinoamérica creo que tampoco. ¿30, 40? No sé si me va a interesar a mí. Así que si querés hacemos apuestas, pero no lo sé. Yo no lo veo. Me parece... A ver, déjame que te haga una analogía. Yo mencionaba que trabajé en Google y una de las verticales que manejaba en Google era retail. Y cuando vos analizabas mercados muy desarrollados en el mundo digital, no sé, Estados Unidos o UK, que tenían todo, que era espectacular, que los envíos los seguías live, sabías dónde estaba el camioncito, si se estaba acercando a tu casa y todo. O sea, tenías todo el proceso de la compra, de la entrega y lo demás súper sofisticado y bárbaro para el consumidor final, y así todo, el 50% de las transacciones de retail se seguía haciendo físicamente, en locales. Hubo una ola de vendamos todas las sucursales, todos los locales, porque nunca nadie más va a querer comprar físicamente. Y no es así. A ver, por lo menos en esa industria no es así, y si me dejas tomar la analogía es esto que hablábamos un poco antes. Hay algo de las personas y de los simbolismos y de los gustos que no pasan por la eficiencia transaccional. Digamos, hay veces que vos querés hacer algo rápido y ya, y de un modo fácil. ¿No? Entonces ahí todo lo que hablamos de que los procesos no sean ríspidos, que fluyan y que sean rápidos, espectacular, para ahí funciona. Pero las personas no siempre buscamos solamente efectividad. Y digo, antes mencionaban esto de los billetes y el olor y el tocarlo y el símbolo. Hay cosas en esto, si no las personas no pagaríamos por una ropa que tiene un escudito 10 veces más que la misma ropa que hicieron con la misma tela, en la misma fábrica, pero sin el escudito, porque queremos que vean que tiene el escudito. Entonces, ahí me sale la psicóloga. Yo creo que me pareció interesante esto que decías, que parece que la trazabilidad te elimina la autonomía. Sí, no es mío el concepto. No, pero está buenísimo. A mí me lo inauguraste vos, así que para mí es tuyo. Bueno. Soy los templarios.
Y los templarios, bien, ya vamos dos en el capítulo. Bien, aprobado. Ganamos el día. Igual es muy interesante porque yo no creo que desaparezca del todo. Digo, recién hablábamos de la puerta de ingreso de una habitación a la otra, de un mundo al otro. ¿Eso lo vamos a anular por completo? Yo no lo creo. Estamos en el tercer mundo en este momento. Digo, ¿cuánto nos falta para poder anular esa puerta? Digo, yo creo que se va a ir yendo a un long tail, a una minimización casi ridícula, probablemente en algún momento, pero eliminarlo 100%, es muy difícil de imaginarse, ¿no? En ese momento donde se eliminen un 100% nivel supersónicos, ¿no? Yo ahí, Juanjo, te digo que después de escuchar la Vero y de esta charla, yo venía pensando por ahí con un sesgo que el futuro de la inclusión financiera era sin el efectivo o con el efectivo fuera. Y creo que el concepto de puerta de entrada, de lo que venimos hablando, es el futuro de la inclusión financiera, sobre todo que mencionaba Vero de LATAM y los países emergentes, es teniendo una estrategia para hacer el efectivo parte de eso, porque termina siendo una realidad. Dejaste helada, no sé qué agregar a eso que dijiste, pero sí. Por eso te pasé el micrófono. No, pero a ver, esto que les digo no lo digo porque yo lo piense, porque ves las conductas de las personas, o sea, ves lo que la gente efectivamente hace por esto. Yo también inicialmente cuando entré a la compañía me imaginaba esto es un negocio de gente mayor que tiene hábitos de gente mayor. Ahora, cuando de golpe veo que tengo el 25% de los que pagan en Rapipago o que van a un Rapipago a transaccionar son jóvenes, digo, pará, porque acá hay otro. Entonces, digamos, trato de entender un fenómeno que sucede en la realidad, digamos. Totalmente. Hay un tema que hemos hablado con vos, Vero, en otra charla, que es el componente de la presión impositiva, ¿no? Algo que no podemos dejar de tener en cuenta, digo. Me parece que hay un alto grado de relación de la presión que vivimos al menos en varios países en la actualidad y bueno, el desarrollo del efectivo como, no te digo una evolución, pero se mantiene el efectivo, digamos, no es que va bajando, ¿no? Digamos. Sí, me parece que lo que veníamos conversando hasta recién es en el mundo, digamos, de ficción de que no hubiera cuestiones estructurales en la economía que fomentaran el uso de efectivo, ¿no? Respecto de tu comentario recién de la presión impositiva y demás, digamos, suponete que eso se arreglara, que estaría muy feliz de que se arreglara en 10 años y los billetes desaparecieran o solo quedaran por una cuestión simbólica de la gente, pero estamos de acuerdo, o sea, tenés mucho de lo que antes se entendía que el efectivo era falta de inclusión financiera, hoy te das cuenta que no. O sea, la gente que se maneja en efectivo, mucha gente, yo entré y no entendía el concepto de tener una cuenta bancaria, una tarjeta de débito y ir a un Rapipago a pagar con eso. ¿Sí? Entonces tenés una mezcla de cosas, te das cuenta que tenés un nivel de superposición entre la gente que se maneja en efectivo, por lo menos en nuestra red, y que está bancarizada, alto, y si sumás a la bancarización las billeteras virtuales, altísimo. O sea, la gente que maneja efectivo tiene billeteras virtuales, no es que no tiene. O sea, que si consideramos las billeteras virtuales o tener una CBU como inclusión financiera, el manejo de efectivo no es un síntoma de la no inclusión financiera. Es parte del ecosistema. Sé, Vero, que tenés un rol institucional y no quiero que la pregunta, digamos, lleve a rispideces con algunos actores institucionales, pero ¿cuánto te está complicando, mejor dicho, cuánto les está complicando en la operatoria diaria no tener un billete de mayor denominación que el billete de 1000? Es decir, realmente Rapipago podría, ya sea para sus agentes o los miles de agentes que tiene en el país, o ya sea para incluso brindar algún otro tipo de servicio, podrían ampliarlo en el caso de tener un billete de mayor denominación. ¿Están restringidos porque solamente hay un billete de 1000? ¿La transaccionalidad se encarece? Está buenísima la pregunta y no voy a contestar nada que no pueda saber todo el mundo. Así que es muy simple. Nosotros, primero, aparte de Rapipago, tenemos una transportadora de caudales, chiquita, pero es parte de la integración vertical de nuestro servicio. El tema de la baja denominación de los billetes, lo primero que te hace es, lo mencionaste al final, encarecerte mucho el proceso. Mucho. ¿Por qué? Porque hasta el espacio físico
que ocupan esos billetes, o sea, el valor que vos tenés y el espacio físico que ocupan es muchísimo mayor respecto del valor de la transacción. Entonces, te pongo un ejemplo concreto. Vos los billetes los tenés que transportar, ¿sí? O parte, ahora te voy a explicar otras lógicas en las que estamos trabajando. Pero el transporte, el recuento de billetes y todo, con billetes de baja denominación, es mucho más caro. Es mucho más caro y ocupa mucho más espacio. Digamos, hoy hay dificultades en el sistema en general, en el sistema financiero en general. Inclusive los bancos no quieren tomar billetes. No quieren depositar billetes. Tiene lógico. Y si te los toman a un costo alto. Me contó un amigo de Santiago del Estero que no aceptan depósitos mayores a 100.000 en muchos bancos de Santiago del Estero si no son hechos con billetes de 1.000. Eso por un lado. Bueno, los billetes de baja denominación, olvídate. De hecho, para nosotros, una de las de los aspectos que venimos trabajando como mucho en el último año, te diría, principal. Bueno, yo hace un año y medio que estoy, así que es hacer cash out en el punto de recolección. Es estimular mucho el entregar, claro, esto de hacer el extra cash para billeteras virtuales, o sea, tratar de expulsar el dinero en el punto que lo tomás, porque si lo metés en el circuito del transporte, se te hace casi inviable la operatoria. Y esto que se dice de que no haya un billete más grande es un negocio espectacular para los transportadores de caudales. ¿Es así? Me dejaste picando la respuesta cuando me contaste que Rapipago tenía una transportadora de caudales propia. A ver, déjame hacer un poco de zoom out a tu pregunta y te la voy a responder desde un lugar más genérico. Pensar que uno puede generar negocios sostenibles forzando algo que no es natural no me parece saludable para el ecosistema. ¿Qué quiero decir? Asumamos por un segundo que fuera un negocio. Es de corto plazo. Porque, a ver, si vos pensá por un segundo, te lo explico súper sencillo. La dinámica ingresos-costos de una transportadora de caudales. El transporte de caudales es una actividad donde uno de los principales costos es el salarial, porque tu principal costo es la dotación que vos tenés en el camión. Y ese costo evoluciona al ritmo de la paritaria de camioneros, ponele, para simplificar. El tema es vos podés trasladar eso, de hecho, en general, no es nuestra actividad principal, pero una de las principales maneras de actualizar precios en el transporte de caudales está vinculada a ese costo. Ahora, ¿cuánto puede soportar el que tiene que pagar ese precio? Digo, si yo no tuviera transporte de caudales, digo, del otro lado, ¿yo puedo estar cobrando cada vez más para poder pagar cada vez más ese costo? Digo, porque yo tengo mis propias costas, aparte de ese que tengo que pagar el transporte de caudales. Entonces, ¿a qué voy con esto? No es sostenible. O sea, si hubiera algún margen que pudieras tomar ahí por esto, o sea, no explica, no me decís, a ver, entonces no queremos emitir billetes más grandes porque queremos ayudar a las transportadoras de caudales que hagan mucho negocio. No, la respuesta es no. No, perfecto, y comparto con vos la respuesta. De hecho, voy a intentar sumarte el tercer dato antes de darle paso a Juanjo, que no solamente se encarece todo en la transaccionalidad de ustedes, y me parece muy bueno que esté la mirada tuya de lo que es el sector transportadora de caudales, que muchas veces hace ruido, sino que el Estado Nacional gasta mucho más por no imprimir un billete de mayor denominación, por algo matemático. Pareciera que el gobierno, vive en el mundo del cuento de Borges que se llama Tigres Azules, en donde las matemáticas no existen, decía Borges. Cuando contaba 2 más 4 le daba 8. Porque es impensado que no saquen un billete de mayor denominación cuando, por ejemplo, por no haberlo hecho entre 2020 y 2021, se gastó de más 186 millones de dólares. Es decir, el Estado Nacional tuvo que comprar más papel moneda, más tintas de seguridad, tuvo que pagar más horas extra a los trabajadores en casa de moneda para poner en circulación la misma cantidad de billetes, en cuanto al valor se refiere, que si hubiera impreso un billete de mayor denominación. Yo la verdad que no estoy en condiciones de decir por qué el gobierno toma estas decisiones o no. No sé qué otras variables que yo puedo desconocer. O sea, las variables que yo conozco parecerían llevarme al mismo lugar que vos. No sé si hay otras variables que yo desconozca y que estén influyendo.
Lo que sí te puedo decir, reiterarte lo de antes, yo creo que en este tema, como en tantos otros, hay una decisión de los jugadores de un ecosistema que debería estar para mí en la base de todos los negocios, de tenés que agregar valor al ecosistema. O sea, no deberías estimular negocios cortoplacistas que destruyen valor en el ecosistema. Y entender un poco esto también, digo, un poco lo que charlábamos antes. Bueno, entender que yo tengo ciertos prejuicios de que los rapipagos son para gente mayor. Bueno, cuando veo, no. O sea, los jóvenes me están demostrando que tiene un valor para ellos, por ahí tengo que entender cuál y cuál es la necesidad que está satisfaciendo eso, que yo a priori no la pensaba, para entender cómo agregamos valor ahí. Ahora, a mí no me deja de impresionar, estuve justo hace unos días en Europa, más precisamente en España, digo, no estuve en Noruega, digamos, estuve en España, digamos, no Europa, pero algo no tan lejano como los países escandinavos. Y digo, vos sacás un billete y casi que te miran como diciendo, ¿qué haces? Ni hablar de uno de 500, ¿no? Uno de 500 te llevan preso, te detienen ahí, te averiguan los antecedentes y tal vez te deportan. Pero digo, qué increíble cómo uno ve eso todos con la tarjeta, todos con el celular. Ya ver la tarjeta es raro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿En qué ciudades estuviste? Barcelona, Madrid, de España, esas dos. Ok. Andá a Sicilia. Yo lo que te quiero decir con esto, y no te lo digo, no es estadísticamente comprobar lo que yo te digo. Yo una vez me fui de vacaciones a Sicilia, yo dije, Europa, ¿sabes qué? Voy con el plástico y qué sé yo. Sicilia, isla, terminé pagando una fortuna para sacar efectivo del ATM que no tenía la clave de no sé qué cazzo que tenía que tener. ¿Por qué? Porque había uno de 23 lugares que me cobraban con tarjeta de crédito. Yo quería sentarme a comer en el lugar que se me cantaba. Y si no estaba con billetes, no podía. ¿Hace mucho fue eso? Prepandemia. Sí. Bueno, hay un salto ahí que fueron 2 añitos que en tiempos normales fueron 4 o 5 de evolución y de avance tecnológico, me parece, ¿no? Y de adopción más que nada, me parece. Pero bueno, justo, nada, Madrid es una ciudad súper relevante para España, ¿no? Y por ahí Sicilia viene por ahí otro ritmo. Pero a lo que iba es increíble ver cómo acá uno ve que una empresa como la que dirigís vos tiene un proyecto de camiones de transporte de caudales que es bastante nuevo, digamos. Lo abrieron hace pocos años. 3 años, digamos. Uno diría, bueno, los camiones para transportar efectivo, ya está, no los van renovando, No. Hay una empresa que se está dedicando a tener camiones que, dicho sea de paso, son divinos, están todos nuevitos, pintados. Son muy Star Wars, ¿o Tan no? lindos, sí. Sí, son lindos. No te querés acercar ahí, te dan miedo, te dan respeto. Digo, los jóvenes usan más efectivo, ves locales de Gire, de Rapipago y de las otras marcas por todos lados. Entonces es como que uno va a un mundo, viene al otro y dice, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, y ahí tenemos una pregunta que charlamos un poco con los chicos y es, ¿existe una relación inversamente proporcional entre el desarrollo y el efectivo o directamente proporcional entre el desarrollo y el efectivo? Sería la pregunta correcta, ¿no? Está buena la pregunta. Digo, a mayor desarrollo, menos efectivo, a menor desarrollo, más efectivo. ¿Te puedo contestar algo por fuera de mi rol institucional? Sí, no hay nadie escuchando, no pasa nada. Bueno, fantástico. La primera respuesta que, después volvemos a lo institucional, pero la primera respuesta que se me viene a la cabeza es, yo tengo algunos de mis amigos, los conocí trabajando en Google, ¿sí? Larry Page y compañía. Larry, Sergey and Company, and Co. Cuando nos juntamos a comer en restos muy lindos, muy fancies, con mis amigos Larry y Sergey, no hay uno que saque un plástico. Pero, y no solo eso, sino que pagar una cuenta es un chino. A mí me supera porque soy una persona de otra generación, ellos son más jóvenes que yo. Está llegando a los 25, pero es verdad. Ya estoy pasando los 30 y ellos tienen menos de 25. Pero digo, te juro que pagar una cuenta, vos ponés yo soy la típica que saco la única, trato de concentrar todos mis datos en una tarjeta, pues si no después es un quilombo que yo pongo la tarjeta y uno dice, no, yo tarjeta no, porque porque trabajan para Kamchatka y no sé qué, te juro que pagar una cuenta y dividir el gasto, yo en un momento digo, bueno, muchachos, pago yo, después, no sé, me dan los billetes o
sea, entonces la primera reacción que tengo a tu pregunta de si es directa o inversamente proporcional el efectivo que es, con la dinámica económica que mencionábamos antes que tenemos, yo lo que veo es la gente más sofisticada en términos financieros tiene un manejo de efectivo, te diría que a mí me sorprende. Hablamos del pasado, la historia muy linda de los templarios, hablamos bastante del presente y saco un minutito del efectivo porque sé también que tenés otras inquietudes intelectuales en la industria. Es, si yo digo futuro de las finanzas, ¿qué me respondes? Chan, futuro de las finanzas. Celular, huella digital. Pero eso me parece presente, ¿no? Sí. O sea, a mí, futuro, por eso le preguntaba antes también, ¿qué entendés por futuro? ¿No? 20 Me decís años. futuro 20 y, bueno, voy a, si querés contestarte proyectando un poco de mis aspiraciones, en todo caso. Si vos me dijeras qué te gustaría que fuera el futuro de las finanzas, a mí me gustaría un sistema financiero más embebido en la realidad cotidiana de las personas. Digamos, yo lo que siento, para mi gusto, esta cosa de que las personas vivimos y tenemos que saber un montón de finanzas para hacer cosas muy simples y lo tenemos absolutamente naturalizado. Por ahí es muy dinámica argentina y latinoamericana la que te estoy diciendo, ¿no? Pero, y volviendo a tu ejemplo de Europa, funciona distinto. Bueno, ahora tienen inflación también. Pero digo, como que parece ser que uno para hacer las cosas que quiere hacer en su vida tiene que conocer del sistema financiero. Y otras industrias ya han hecho evoluciones donde han naturalizado mucho más su propio proceso y la gente no tiene que ser especialista en retail para hacer una compra por un e-commerce, ¿no? Como que es un proceso que se ha naturalizado más y en el sistema financiero yo creo que eso todavía no sucedió o no sucedió todo lo que a mí me gustaría que sucediera y debería estar, para mi gusto, en el futuro debería evolucionar mucho más en ese sentido. Sí, yo creo que igual algunos jugadores nuevos están entendiendo esto como parte de su propósito, ¿no? De simplificar y sacar las fricciones que hay dentro del día a día de la gente para incorporar las finanzas a sus decisiones diarias con la simpleza que amerita un mundo más simple como al que debemos ir, ¿no? Pero bueno, creo que podríamos hablar horas y horas de esto. Me parece que es un buen momento para hacerte nuestra pregunta buena leche, Vero. A ver. Y acá lo que tratamos de entender es cuál es el problema del mundo que te obsesiona resolver, ¿no? No sé, del mundo, del país, de tu metro cuadrado, qué sé yo, por ahí tenés algún problema con tu perro y tu obsesión es esa, ¿no? No lo sé. Sentite libre para explayarte ahí. Creo que creatividad no te falta, así que nos sentamos a escucharte. No mucho la vara que no quiero decepcionar. A ver, no sé si es un problema, pero el tema que a mí no sé si me obsesiona, tampoco me gusta mucho la palabra, pero como que me convoca, que me mueve todos los días va a sonar muy pomposo, pero es la capacidad de la gente de ser feliz. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que muchas veces las personas creemos que estar bien, mal, disfrutar o pasarla mejor o pasarla peor tiene que ver con condiciones externas. Y saquemos condiciones puntuales que uno dice, bueno, esta condición es difícil de por sí, pero en general la mayoría de las personas vivimos mejor o peor no por las condiciones externas, sino por cómo nosotros, qué capacidad tenemos de jugar el juego jugándolo. ¿Qué quiero decir con esto, más allá de la redundancia? Yo creo que al final la vida de uno es como una mano del truco, ¿viste? ¿Ustedes saben jugar al truco? Sí. ¿Sí? Fanático. Bueno, es tremendo. Después de 20 años de análisis llegué a esta conclusión, que es, ¿viste vos? Una mano del truco te dan 3 cartas. Y está claro que hay cartas que son buenas y hay cartas que son malas. Ahora,
Los buenos jugadores de truco no son los que reciben una mano con ancho de espada, ancho de bate. Digo, cuando vos sos chico y empezás a jugar al truco, sos un muerto jugando al truco, ¿no? Porque te toca el ancho de espada y decís sí, y te llevas un punto porque el otro se da cuenta que te toca todo y te dice, ¿sabes qué? Me voy, te damos de nuevo. Ahora, si vos hicieras el paralelismo y decís, bueno, tu vida es una mano del truco. Te dan 3 cartas cuando empezás. Son las que son. Ahora, el buen jugador de truco es el que saca más puntos, no importa las cartas que le dieron. Y vos tenés gente que recibe cartas espectaculares y no hace nada con esas cartas, se lleva un punto solo porque el otro se va al mazo. Y tenés gente que, viste, le tocó el 4 de copa, el 5 de basto y un 10, una sota, y hace una cosa con eso y te comiste y le envido y se lo subiste y después decís, no, pero para el final me parece que tiene, y te sacó real envido y atrás de eso te cantó el truco y vos decís, bueno, pero si el otro tenía, este no tiene que tener. Y de golpe se llevó 7 puntos y si le das vuelta a las cartas, que no se puede, ¿vieron que no se puede? Porque después no puedes seguir jugando porque ya te sacan la técnica. Pero le das vuelta a las cartas, o sea, no hay mayor satisfacción y mayor, si querés, habilidad de un jugador de truco que sacar la mayor cantidad de puntos no matter what, no importan las cartas. Y entonces acá vuelvo a mi obsesión. O sea, yo estoy convencida de que uno vive mejor o peor en el día a día, las personas vivimos mejor o peor, no importa las cartas que te tocaron. Es que, ¿qué podés hacer con eso? Y yo estoy convencida de que, digo, en los negocios, en el día a día y en todo, podríamos estar todos mejor si tuviéramos la habilidad de jugar bien. No es un tema de cartas. Las personas y sus circunstancias, ¿no? Si sos un templario y te dan dinero para que entres en Jerusalén, quizás en el medio te creas un banco. Por ejemplo, claro. Y no está llorando, no, pero mira, los billetes los tengo que andar llevando de acá para... O sea, me dieron los billetes. Cuando me di cuenta que tengo que hacer un montón de kilómetros, de un montón de tiempo, con un montón de peso, con los billetes, en vez de quejarme y llorar y seguir arrastrando billetes, digo, che, ¿y si creo un banco en el medio y lo presto y demás? Exactamente eso. Bueno, muchas gracias, Vero, por la charla que nos compartiste hoy. Aprendimos mucho. Ahora tiro los reyes y nos vamos a jugar un truco, ¿no? Audiencia, los vemos en el próximo capítulo de FinTech on the Rocks.